Muy buenas tardes para todos, una alegría poder estar aquí para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, tiene que hacer muchísimo más, pero ha hecho algunas cosas que puedo contar. Tengo 67 años, mi nombre es Eduardo Saquín, y acá me hicieron una serie de preguntas porque la verdad que no sabía cómo era la metodología, pero muy buenas las preguntas que me pasaron y prácticamente resume la historia de la vida de una persona que ha sido alcanzada por el Evangelio. ¿Quién era cuando Dios me buscó? Bueno, era un tiro al aire, acá se dice así, tiro al aire, ¿no? No, no creía en Dios, no tenía nada claro, nunca hablaba de temas religiosos, jamás. Al contrario, hacía chistes con Dios. Dentro de mi larga cartelera de chistes, varios incluían a Dios, de lo que hoy por supuesto me avergüenzo. Pero era la ignorancia, absoluta ignorancia, ¿no? Estaba recién casado con Ana, y a quien conocí el 5 de agosto de 1972. A los 16 años, ella tenía 16 recién cumplidos. Así que bueno, me enamoré, nos enamoramos, tuvimos 2 hijas después. Pero cuando estaba Cintia, nuestra primera hija de 1 año, ahí conocimos, unos meses, conocimos la palabra de Dios. ¿Cómo conocí el Evangelio? Bueno, trabajaba en una empresa, conseguí entrar en una empresa a trabajar de computación, de cadete, de hacer los mandados sería, y al mes nos echaron a todos, o sea que duró 1 mes el cambio. Pero cuando fui a cobrar, el día de la cobranza, renovaron la empresa y de 55 empleados quedamos 11. Yo quedé como número 11, me decían el osito porque decían que era muy dulce y era para hacer los mandados. Así que bueno, quedé, nos abrazamos todos y entre los 11 que quedaron, un adventista del séptimo día quedó enfrente mío en el mismo escritorio, que era el único escritorio que había quedado en la oficina. Jefe, los 2 empleados y los 8 restantes eran personas para la computación. En esa época se decía perfoverificadores. Muy bien. Allí tuve el hermoso testimonio de quien hoy ya descansa en el Señor, Vicente Castelo, a quien me dio un muy buen testimonio. Nunca estudié la Biblia con él porque yo desconfiaba, era muy desconfiado. Pero el impacto que recibí fue más o menos como el de Saulo cuando el Señor se le apareció allí camino a Damasco. No vi una luz, en ese momento no escuché una voz, pero lo que impactó en mi corazón, yo recuerdo que fue muy fuerte. Él me entregó, después de tener varias charlas, varias semanas y tiempo de charla y preguntas, yo era muy preguntón, así que él vivía respondiéndome y yo ataba los hilos de los distintos datos que él me daba. Ya me hablaba inclusive del espíritu de profecía de entrada, así que yo me comí el buzón entero, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Y un día me trajo un volante que era de un lado los 10 mandamientos del catecismo, que yo había hecho 2 catecismos en mi vida como católico de tradición, y al lado los 10 mandamientos de la Biblia católica, Torres Amat. Y recuerdo que estaba sentado y me levanté del escritorio con la hoja de los mandamientos comparados. Fue impactante lo que sentí en mi interior y dije, el mundo está engañado, el mundo está engañado, hay que desengañar al mundo. Y bueno,
Allí tomé un giro, conversé con Dios yendo a mi casa, lloré en una esquina, le pedí que me muestre cuál era el camino. Yo iba a hablar con el sacerdote que me casó, 1 año y medio antes, prácticamente 2 años antes, y yo iba a hablar con el sacerdote para preguntarle. Así que fui a hablar con el sacerdote y bueno, por supuesto no tuve ninguna respuesta, al contrario, me despidió cuando toqué el tema del sábado diciendo que era la hora de comer, y allí vi la mano de Dios maravillosa que por supuesto me mostró que la palabra de Dios era la verdad. Así que comencé a estudiar solo la Biblia con un libro que aquí en Argentina se llamaba Palabras de Vida, que eran más o menos unos 250 estudios bíblicos. Así que yo estudiaba cada tema y lo encadenaba en la Biblia, con un sistema de encadenamiento que ustedes deben conocer. Un texto elegido el primero y después al ladito el texto que sigue. Cualquier persona que me veía manejar la Biblia decía era un erudito, pero no, en realidad estaba todo macheteado, ¿no? Así que era tanto el impacto que había recibido, y especialmente porque este amigo, Vicente Castelo, me invitó a la iglesia en una oportunidad, allí al poco tiempo, y yo asistí con él, y recibí otro impacto muy fuerte. En primer lugar, el hecho de que me recibieran con una Biblia, dándomela en la mano, como diciendo, aquí está todo comprobado por la Escritura. Me dio mucha confianza. Y después que cuando entré al templo, estaban cantando un himno, Dios os guarde en su divino amor, al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Impactó mi corazón, nunca había cantado un himno en mi vida. Y allí adelante, en la imagen, no en la pantalla, sino en la pared, una iglesia muy humilde, una pintura de la segunda venida de Cristo. Y lloré adentro mío, y lloré creo que con una lágrima, y le dije desde el fondo de mi corazón, nunca me olvido de eso, Señor, que podamos estar allí, que mi familia, yo podamos estar allí cuando tú vengas. Bueno, fue mi primera oración desde el fondo de mi corazón, un clamor del alma. Y qué maravilla que Dios escucha, ¿no es cierto? Así que bueno, no era bautizado, pero tenía 22 estudios bíblicos, porque era tanto el fervor de saber que Jesús regresaba, que lugar donde iba invitaba a estudiar la Biblia. E increíblemente, cosa que hoy no me ocurre, la gente me decía, bueno, sí, yo le decía, iba al almacén a comprar queso, le decía, don José, ¿usted sabe que Jesús regresa pronto? No, ya vino, me decía, no, vuelve otra vez, le decía, ¿le puedo mostrar con la Biblia? Y hoy enganchaba un estudio bíblico. Así que así tuve 22 estudios bíblicos sin ser bautizado, ¿no? Dios siempre me regaló estudios bíblicos y muchas almas para Cristo. En el año 80, 81, quise que todo el mundo pudiera conocer que Jesús venía, y entonces, como no me gustaban los estudios bíblicos que se tenían a mano, yo hice mi propio estudio bíblico de 15 lecciones que se llamó Comprenda su Biblia. Así que allí lancé en una revista que era gratis, por supuesto, porque no tenía un solo peso, un aviso que decía Comprenda su Biblia, 15 hermosas lecciones, 2 libros de regalo puse, porque dije, bueno, el regalo del Camino a Cristo, que era barato, y si la persona termina de estudiar, si alguna termina de estudiar, si alguien me escribe, le regalo un conflicto o un deseado según sea el caso. Pero nunca me imaginé que iba a tener 1260 estudiantes, así que no sabía cómo hacer para manejar todo eso. Trabajaba en la municipalidad de 7 a 2 de la tarde, a 2 de la tarde, y cuando llegaba a mi casa, contento, me sentaba con la máquina de escribir Olivetti viejita, la de carretel, para contestar los distintos sobres que llegaban todas las semanas. Y así contestaba, tenía un sello que decía director general,
Y así me fui enterando con el tiempo de mucha gente que fue bautizada, gente que nunca conocí. Algunos sí, tuve el privilegio de conocer, otros no, pero hasta el día de hoy me voy enterando, después de 40 años, me voy enterando de personas que han sellado su vida con Dios. Una de ellas hace 2 o 3 años me escribió diciéndome que me saludaba, se había enterado de mi historia, que ahora voy a adelantar un poquito más adelante, y entonces me quería dar las condolencias, bueno, porque mi esposa, después de 45 años, fue al descanso, y mis 2 hijas también fueron al descanso, con 27 años y con 33 años, pero escondidas todas en Cristo. Por eso yo siempre digo que no perdí nada, sino que están guardadas hasta que el Señor regrese. Así que esta señora me mandó un mensaje por correo dándome las condolencias, se había enterado por qué, y ahí me contó, porque ella fue una estudiante de Comprenda su Biblia hacía 39 años, y se habían bautizado todos sus hijos, sus nietos, pero ella nunca se había bautizado. Así que ahora estaba yendo a la iglesia de Buenos Aires, en Buenos Aires, a estudiar las escrituras con una hermana, a quien le contó que ella había estudiado la Biblia 39 años antes en un curso que se llamaba Comprenda su Biblia, y que lo hacía Eduardo Saquí. Cuando la hermana de esa iglesia, que me conocía, supo, le contó mi historia, y ella pidió el correo para darme las condolencias y contarme, para que me alegre de que ella ahora también estaba estudiando, pero todos sus hijos y nietos se habían bautizado. Así que bueno, el Señor sí me ha usado, otra de las preguntas, me ha usado mucho en toda la historia, toda mi vida me sigue usando, yo quiero ser usado. He entregado, una vez que falleció mi última hija en el año 2015, yo le entregué nuevamente mi vida a Dios y le pedí que pudiera servir hasta el último suspiro de mi alma. Porque ¿en dónde iría? ¿A dónde podía irme? ¿No es cierto? Después de tener a mi familia escondida hasta que el Señor Jesús regrese, ¿no? Yo creo que el Señor de alguna manera me agarró así, me dijo, bueno, no te vas a escapar ahora, no sé, lo digo en forma humana para que se entienda, pero así fue como el Señor me hizo tomar esta determinación desde el fondo de mi corazón. Experiencias vividas, bueno, he tenido muchísimas experiencias de milagros, muchas experiencias de milagros y de conversiones. De hecho, gracias a Dios, y yo alabo a Dios por esto, la casa editora sudamericana, la ACES, aquí en Argentina, me permitió escribir un libro que se titula ¿Qué Dios como tú? Y allí cuento cerca de 31 historias de milagros y conversiones de la historia de mi vida. Así que si alguien quiere conocer las experiencias vividas con mi esposa y mis 2 hijas que hoy descansan en Jesús, está en ese libro, ¿Qué Dios como tú? ¿Y dónde vi la mano de Dios? Bueno, en todas esas experiencias. Escuché 3 veces en mi vida la voz de Dios que me hablaba, indicándome cosas que tenía que hacer, y llevándome una sorpresa increíble después, siguiendo esa voz que me habló. Experiencias preciosas donde uno puede ver la mano de Dios. Cometí errores, muchos errores cometí. Siempre, si uno pudiera volver atrás, quisiera corregirlos, pero no tiene sentido, porque aun cuando volviéramos atrás y los corrigiéramos y volviéramos a esta edad, tendríamos otras cosas que corregir, porque constantemente vamos creciendo. Lo importante es que en el momento hicimos las cosas, o hice las cosas, creyendo que era lo correcto y con oración. ¿Me equivoqué? Por supuesto, me habré equivocado.
pero el Señor suple las necesidades de sus hijos. Es un tema hermoso de paso para desarrollar algún día, ¿no? Muy bien. ¿Quién soy ahora? Bueno, soy una persona que se casó de vuelta con Irene, una maravillosa hija de Dios, pero Dios ha permitido que hace 3 años ella tuviese un accidente en su cabeza y se le llenó de pus el cerebro. Tuvieron que operarla, quitarle el pus, generó un edema, parálisis de la parte derecha y todavía hoy está en silla de ruedas con rehabilitación. Así que la situación nuestra es una situación difícil, pero nos escondemos en el Señor porque su voluntad que pone, su fuerza, su constante esconderse en Jesús para mí es un testimonio de vida día a día. Y yo agradezco. Oré por una mujer cristiana, Dios me dio una mujer muy cristiana. Así que yo agradezco al cielo por eso. Lo otro es manejable y los dos remando unidos en Cristo llegamos a cualquier lado. Cruzamos cualquier tormenta porque el Señor está con nosotros. ¿Cuáles son mis planes? Servir a Dios, como lo dije, hasta que el Señor regrese. Servir a Dios hasta que el Señor vuelva otra vez. En el caso de mis hijas, mi hija Cintia, que era maestra del colegio adventista, ella entró al agua en un río de una localidad aquí de Argentina para bañarse y el río cayó en un pozo, se le escapó el nene que llevaba, que era el sobrino del esposo, y luchó para sacarlo y finalmente quedó dormida en el agua con un paro cardíaco, tenía 27 años. El nene lo sacaron los buzos, muerto por supuesto. Mi esposa tuvo cáncer, le dieron 3 meses de vida, vivió 3 años, sin dolor, cáncer de pleura, sin dolor. Yo la envolvía en arcilla y carbón activado todos los días, y así le ponía toda la cubría con arcilla y nunca tuvo un solo dolor, gracias a Dios. Descansó, quedó dormida y quedó mi hija Noelia, mi preciosa Noelia, que 6 meses después tuvo cáncer de psoas, que es un músculo que cubre todos los órganos del cuerpo, y en un mes fue el descanso. Eso sí que ha sido muy duro, muy duro, muy duro. Sigue siendo duro y seguirá siendo duro hasta que Cristo venga. No veo la hora que el Señor regrese. No veo la hora de poder volver a ver a mi familia y llevarla junto con Irene a los pies de Cristo, que son aquellos más cercanos que amo con toda mi alma y que el Señor me ha dado como compañeros de viaje, en este viaje de peregrinos, y agradecido a Dios por todo lo que ha hecho, aunque no entiendo absolutamente nada. Por eso muchas veces vuelco esos pensamientos, porque creo que son los que más me dan vuelta en mi mente, y pienso en todas aquellas personas que deben estar con pruebas, con dificultades, pero que no tienen quizás todas las armas que uno ha tenido, habiendo leído. Yo he leído mucho, y a veces dentro de la iglesia muchos no leen y pierden información que los sostendría cuando viene la adversidad. Si no hubiese conocido a Cristo, no estaría vivo, seguramente no estaría vivo. Hubiese sido ludópata con toda seguridad, vivía del juego. De chico fui criado en un ambiente de juego, póker, dados, ruleta. Mi tío, un hermano de mi mamá, vivía de la ruleta, así que imagínense, y teniendo yo 12 años me enseñó la forma de ganar en la ruleta, así que imagínense con quién están hablando. No, yo hoy mismo paso por una mesa de póker y me tengo que ir, no me sentaría, pero no deja de tentarme, es increíble. Era chiquitito cuando mi padre se juntaba a jugar el póker con paño verde, fichas de marfil, así que yo
nací en medio de todo eso. Tuve malas compañías cuando mi padre falleció a los 14 años. Gracias a Dios conocí a Ana a los recién cumplidos 16 y la verdad que eso Dios lo utilizó. Yo sé que Dios colocó a Ana en mi camino, así como ha colocado a Irene ahora, y el Señor me ha seguido. Él me ama, yo soy tan importante para Él como lo eres tú, y yo sé que el Señor me ha protegido, y wow que me ha protegido tantas veces, ¿no es cierto? Voy creciendo, tengo 67 años como dije, voy conociendo cada vez más a Dios, me voy maravillando y voy descubriendo que Él es soberano sobre todo. Su fervor, su deseo máximo y su constante trabajo es trabajar para que Eduardo Saquín llegue al cielo. Y yo de aquí trato de hacer mis esfuerzos, pero creo que a veces resto en vez de sumar, porque nos equivocamos siempre, porque nos desanimamos, porque nos pinchamos, porque protestamos. Pero bueno, sigo aprendiendo. Agradezco al Señor su misericordia. Sé que Él tiene mucha paciencia porque sabe que Él tiene que hacer en mi vida lo que en Adán lo hizo con 10 vidas más, ¿no es cierto? Él vivió 930 años y yo tengo 67, así que el Señor va a tener que tener paciencia conmigo, y la tiene, ¿no? Así que bueno, contar que siempre, el fervor que yo tuve, aquel impacto en mi corazón y fervor de contagiar y compartir el Evangelio, nunca jamás se me ha cortado, nunca, jamás. Eso es lo que a mí me sostiene. Eso es lo que Dios me ha sostenido. Si se apagara eso, se me iría el combustible de mi vida. Así que yo agradezco también a Dios por eso, por su bondad, por su misericordia y por ese fuego que arde todavía en mí y creo que va a arder hasta el último suspiro de mi vida. Hago las reflexiones que están en YouTube bajo mi nombre, de 10 minutos para que muchos puedan ser animados, alentados. Es una forma de poder compartir el Evangelio a través de estos medios de comunicación que son una bendición. Estoy muy limitado con Irene aquí en casa, en los horarios que ella necesita, entrecortados, así que prácticamente no puedo hacer muchas visitas como hacía antes. Hacíamos con Irene, por supuesto, pero no las puedo hacer ni solo. Es difícil, pero he encontrado estos medios de poder compartir el Evangelio. Este grupo maravilloso me da la oportunidad de predicar una vez por mes, lo cual agradezco también. Y siempre estoy compartiendo, repartiendo libritos, comprando cajas. Y si algo quiero hacer en esta oportunidad de testimonio es agradecer al cielo en medio de todas estas pruebas. Muchas veces me han dicho que yo era un Job moderno, nunca me gustó mucho eso, no me honra en nada, no me hace sentir bien, me hace recordar todo, que por supuesto sin que me lo recuerdo, no lo recuerdo, pero no he quitado las fotos de mi casa, de mis hijas ni de Ana, porque parte de mi vida, es mi vida. Sigo viviendo en la misma casa donde falleció Ana. Solo miro hacia adelante, hermanos queridos, amigos, solo miro hacia adelante. Y creo que ese es el secreto de la victoria frente a cualquier tormenta que pueda azotar nuestra vida. La vida cristiana es mirar hacia adelante, porque mi hija, Cintia, la que murió primero, tenía una costumbre. Cuando tomaba un libro, ella leía el final. Si el final terminaba bien, ella leía el libro. Una forma rara, pero bueno, de grande me enteré. Y nosotros tenemos el final de este libro, hermano. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que haya sucedido. El final nos cuenta que Cristo será vencedor y
y los que se escondan en Él serán vencedores. Y yo quiero ser un vencedor, así que permaneceré si el Señor, por supuesto, me da las fuerzas, y yo lo decido cada día, permanecer hasta aquel día en que el Señor me lleve al descanso. Pero como dice Job, si el hombre muriere volverá a vivir, y como Job digo, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a lo hecho con tus manos. Ánimo, hermanos, ánimo, amigos, no importa lo que suceda, escóndanse en Jesús. En Él está la fortaleza de los siglos. Bueno, un fuerte abrazo, espero que pueda ser de fortaleza para cada uno que escuche este mensaje, esta historia de un laico, de un miembro más de iglesia. No tengo secundario, no terminé ni el secundario en mi vida, pero Dios me ha dado dones, me ha dado talentos y trato de colocarlos al servicio de Dios. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.